voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que ha sido un tema que nos ha preocupado, yo creo, desde el 2021, que es el tema de la inflación. Primero, siempre que me invitan a hablar de inflación, me gusta hablar del proceso de cómo se mide, muy brevemente, porque eso explica mucho de cómo se dan las repercusiones en los precios, ¿no? En primer lugar, la inflación se define como el incremento del nivel general de precios. Esto no quiere decir que sea el aumento en los precios de la economía, ¿sí? ¿A qué voy con esto? La primera labor que se debe de hacer es identificar cuáles son los precios de los bienes y servicios que afectan a la mayoría de la población en sus patrones de consumo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, puede aumentar el precio del turbodiesel o de las obras de arte que se venden en la Glorieta Chapalita, y eso no necesariamente es inflación, porque no está incluido dentro de este índice representativo. Ojo, también es lo que es consumido por las familias en México, ¿sí? Sus preferencias. Nada tiene que ver con bienestar y cuestiones de ese tipo. Ahora, una vez que tenemos nosotros ya la inflación, identificados estos bienes, INEGI aplica una encuesta para identificarlos, que es la ENIG, que es la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares, que hasta hace el último reporte que leí previo a la pandemia, porque cambió un poco la política de INEGI, pues era de la encuesta con la tasa más alta de rechazo. ¿Por qué? Porque pues hay un cuestionario ampliado y un cuestionario corto. El ampliado dura a veces hasta 6 días. Entonces, que lleguen a tu casa y te digan, te voy a entrevistar 6 días, pues no está tan fácil, ¿verdad? Pero aún así de ahí se identifican estos bienes, ¿sí? Que son como 300 más o menos los que están presentes en este índice. Ese es el proceso de cómo se identifica. Entonces, de entrada ahí podemos ver que hay como ya un sesgo, ¿no? Porque no todo el mundo la contesta, ¿sí? Ahora, una vez que los identificamos, se agrupan todos en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y ahí hay un proceso estadístico para procesarlos, ¿sí? INEGI se ha dado cuenta, y esto es a nivel mundial, que dentro de estos productos de bien y servicios hay comportamientos estacionales en los precios. ¿Qué quiere decir esto? Hay precios que por su naturaleza siempre suben y bajan y no necesariamente es malo, como el precio, por ejemplo, del limón, que depende de la temporada, hay veces que está caro, hay veces que está barato. Pero estamos de acuerdo que eso no es necesariamente malo. Es distinto al precio de la ropa, por ejemplo, al precio del internet o al precio de los servicios. La gasolina, por ejemplo, que por cierto la gasolina es lo que conocemos como un precio administrado, que ahorita les voy a explicar un poquito. Y forma otras dos, vamos a llamarlo subíndice. Uno es la inflación no subyacente, que incluye justamente aquellos bienes cuyos precios son estacionales. En esencia, productos alimentarios, no procesados, carnes, frutas, verduras, etc. Y aquellos bienes con tarifas autorizadas por el gobierno, como la gasolina, ¿sí? Como la luz, etc. Por otro lado, la inflación subyacente son precios de bienes estacionales, y esta es la más importante porque esa marca la tendencia de la inflación. Entonces, cuando se disminuye el índice subyacente, es lo que propicia que la inflación general baje. Y es, por ejemplo, lo que las autoridades monetarias, en nuestro caso Banco de México, sigue más de cerca, ¿sí? Bien, entonces en función de esta tendencia inflacionaria de la subyacente, pues es que se dan las repercusiones sobre variables como tipo de cambio, tasas de interés, etcétera, etcétera, ¿sí? Por cierto, hay un subrubro especial que no puse aquí, pero que forma parte también del INPC, que es la llamada canasta básica. Que ese punto siempre me gusta aclararlo porque luego hay una confusión, ¿no? Cuando hablamos de canasta básica, pensamos que es lo básico para vivir, vamos a llamarlo así. Pero no es eso. O sea, realmente lo básico se refiere a los bienes que tienen alta frecuencia de consumo, ¿sí? Entonces, uno de los bienes que siempre aclaro está ahí, uno de los productos que siempre está ahí es la cerveza. La cerveza está incluida en ese subíndice. Entonces, cuando pedimos que controlen la canasta básica los precios, pues también estamos viendo que la cerveza no la suban de precio. Y así hay más ejemplos de lo que es canasta básica. Completamente inelástico. No es lo mismo si alguien tiene curiosidad por canastas de bienestar, hay otro tipo de indicadores que la siguen. Pero aquí es lo que a la gente, ¿sí?,
le pesa más cuando sube de precio porque compra más, sin importar si es bueno o es malo para él. ¿Ok? Entonces, de entrada ahí ya tenemos, yo no lo llamaría un sesgo, sino una característica muy sui generis de la inflación en general. Ahora, ¿qué ha pasado con la inflación? Y esto tiene a su origen, como muchas de las cosas que hoy nos pasan en día, con la pandemia, ¿sí? Cuando se presenta la pandemia, un factor que no habíamos identificado tan rápido que se presentara es un reacomodo de los precios relativos. ¿Esto qué significa? Que hay un subsector de precios que empezaron a subir muy rápido. Por ejemplo, el de los alimentos. Pero era natural, porque cuando la gente la mandan a confinamiento, lo primero que hacen es decir, oye, pues yo quiero pues tener víveres, etcétera, porque no sé qué va a pasar. ¿Se recuerdan? En esos primeros meses había demasiada incertidumbre, ¿no? Inclusive se acordarán las características muy sui generis, ¿no? De la venta, por ejemplo, de papel de baño, que toda la gente quería llevar un batallón ahí de papel y de atún y cuestiones de ese tipo, porque había mucha incertidumbre, ¿no? Y por otro lado, los precios de los servicios se estaban reduciendo, pero era natural, ¿no? Pues ¿quién iba a salir al cine, a un restaurante, si lo que menos queríamos era exponernos a la calle? Entonces eso propició precios que van subiendo, precios que van bajando. ¿Cuál fue el saldo al final del año? Al cierre del 2020, nuestra inflación fue de solamente el 3.15%, ¿sí? Prácticamente dentro de la meta de Banxico, que es el 3% más menos 1. Entonces, la verdad, la inflación no era un tema. Aquí yo creo, en mi perspectiva, que pasa algo que pudo haber detonado más el problema. Banco de México se da cuenta de esta situación y dice, bueno, el sesgo que tengo de la inflación actual con la inflación objetivo, pues es prácticamente cero. Eso se le llama brecha de precios. Pero se observó una caída muy grande del PIB en relación a lo que puede producir. Eso es la brecha del producto. Entonces Banxico dice, oye, hay una brecha del producto muy negativa. O sea, hay mucho espacio para crecer, pero no crecemos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a bajar la tasa. Recordarán que primero, antes de subirla, la bajó, porque la inflación era pues prácticamente la meta, ¿sí? Entonces digamos que eso, no que sea el causante de la situación actual, pero después algunos subgobernadores a título personal han dicho que probablemente fue esa una decisión donde ellos sobrevaloraron esa brecha. O sea, pensaron que era muy lejana y que tal vez no lo era tanto, ¿sí? Bien, también otro detalle ahí, se empieza a dar un rompimiento, vamos a llamarlo así, de las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque resultado de la pandemia, pues las empresas ya no producían igual, a excepción del sector alimentos. ¿Qué pasó? Los inventarios comenzaron a subir, ya la gente no hacía pedidos. Después China y algunos otros países tenían políticas muy estrictas de COVID-0. Alguien se enfermó de COVID y todos para su casa. Entonces no había ya la suficiente cantidad de materias primas, pero como no estábamos pidiendo, pues ahí todavía no visualizábamos el gran problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en el 2021? Cuando empieza la vacunación, se empieza a reabrir la economía. Obviamente, ¿qué va a pasar? Otro reacomodo de precios. De manera que, a diferencia del pasado, ahora sigue aumentando el de alimentos, pero aumenta el de los servicios. Y aumentan los dos, porque la economía se vuelve a abrir, ¿no? Y como yo creo que una situación importante fue que bien o mal, y como ahorita comentábamos, no sé si planeado o no, el ritmo de la vacunación al final resultó rápido. ¿Eso qué propició? Pues que la economía prácticamente se reabrió, ¿sí? De hecho, como una anécdota leí en el periódico que están poniendo, si a alguien le falta una vacuna, ahí la Abdala en el centro de Zapopan, al que quiera ir. Desde ahorita ya pueden ir. Entonces, eso propició este cambio otra vez en los precios relativos, que se empezara a dar una presión inflacionaria. Y se combinó con aumento de costos de transporte, justamente porque las cadenas estaban desarticuladas, en especial el marítimo.
¿Y por qué nos importa tanto? Porque los granos nos llegan por ahí. Viene esa parte, hay otra vez aumento de precios de energía. No sé si alguien recuerda o tuvo la oportunidad de cargar gasolina en el periodo de la pandemia como tal, del confinamiento. Los precios bajaron mucho. Era como extraordinario, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues simplemente no había demanda. Y como todo, al bajar rebota y empieza a subir. El petróleo también se fue y luego empezó otra vez a subir. Y continuó el aumento de los precios de alimentos. ¿Qué pasó a un inicio? A un inicio se pensaba que era una burbuja de inflación. Y sobre todo, y yo creo que todos lo pensábamos así, era un problema de comparación de base. Como veníamos del periodo anterior de pandemia, donde la inflación fue muy bajita por el confinamiento, cualquier aumento que hubiera de inflación en el 2021 iba a ser muy grande, ¿no? Es como cuando caímos en el PIB 8%. Hubiéramos crecido lo que hubiéramos crecido, iba a resultar un crecimiento sustancialmente considerable en el efecto estadístico, no necesariamente en la realidad, ¿sí? De esta manera, resultó ser que no fue tan pequeña la burbuja y continuó, ¿sí? Dándose una inflación ya al cierre del año de 7.36, o sea, ya fue impresionante. Y en particular la subyacente de un 5.94, ya fuera del rango de Banxico. Entonces 2021 marca el inicio de esta tendencia y este comportamiento inflacionario tan atípico que tenemos a nivel local y a nivel mundial. Ahora bien, para el 2022 tenemos esos problemas arrastrando y aparte viene un choque de oferta. Se le llama choque de oferta cuando nosotros sentimos insumos, sentimos cambios en esos precios, que fue la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué nos importaba tanto eso? ¿Por qué le importó tanto a los mercados? Por la producción de granos, ¿no? Que justamente se da en esa zona del mundo. Y a mí me llama la atención algo, que nuestro índice nacional de precios al consumidor, el ponderador más alto, uno de los más altos, es el de alimentos. Nosotros más o menos nos gastamos un 25%, poco más de 25% de nuestros ingresos promedio, no quiere decir que nosotros, en alimentos. Es mucho. Casi estamos en la definición de pobreza del Banco Mundial. Porque mientras más gastemos en alimentos, pues nos queda menos para hacer educación, salud, etcétera, etcétera. En países comparables, por ejemplo latinoamericanos, esa ponderación es del 22%. En países desarrollados es del 14%. O sea que a nosotros, si suben los alimentos, pues nos estrangula prácticamente en temas inflacionarios. Y observamos algo, ya dejó de ser una inflación pandémica a ser una inflación global, por la crisis que hay en las cadenas de suministro, por el conflicto bélico que se está dando todavía, continúa en Rusia y Ucrania. ¿Ok? Bien. Estas presiones, ¿sí?, como les comentaba, se acentúan por esta disrupción en la cadena de suministros, otra vez los fletes marítimos, ahora le sumamos los commodities por el problema de Ucrania, de manera que al cierre en septiembre del año pasado se observa el pico más grande de la inflación en 8.70 para cerrar el año en 7.82, ¿no? Y la subyacente, que es la del problema, no cedía. Esta alcanzó su pico, que todavía no sabemos si sea pico, después de 25 meses consecutivos de aumentar. O sea, parecía que eso nunca iba a tener fin, hasta noviembre del año pasado, llegando a 8.51 y cerrando en 8.35. Ese es el detalle que hay ahí. Y sigue estando persistente el tema de la inflación subyacente. Pero la verdad, bueno, a mí no me tocó tanto esa crisis de la que tanto se habla con López Portillo, pero no creo que hubieran sido 25 meses consecutivos de aumentos en un índice de precios como lo tuvimos ahora. Por eso se dice que es algo, pues, atípico, ¿no? Ahora, ¿qué esperamos para este 2023? Ahorita que nos damos cuenta que el problema de la inflación es un problema global, hay que seguir los índices, pues, globales. Hay un índice,
se lo recomiendo, es el índice de la FAO de alimentos, donde se va dando pues seguimiento a los precios de los alimentos a nivel mundial. Y aquí lo que hemos visto es una reducción importante de los alimentos a nivel mundial. Se están empezando a ceder alimentos. Esa es una buena noticia. La mala noticia es que, como todas las veces que pasan en estas crisis, el traslado de los costos cuando aumentan a los precios finales es muy rápido. O sea, si al productor le aumentan el insumo, lo refleja ahí. Pero cuando se da una reducción de los insumos, el traslado no es tan rápido, o a veces no hay traslado. Ya el simple hecho de frenarlo es una buena noticia. Pero esto es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto que han caído los cereales, aceites vegetales, lácteos, pero todavía persistentemente está aumentando azúcar y carne. Eso en nuestra canasta de consumo es muy fácil. Si ustedes entran al índice de precios al consumidor, ¿qué es lo que más compramos en México? Refrescos, leche, cerveza, carne de pollo, carne de res y tortillas. Y el ponderador más alto es taquerías, ¿sí? Alimentos. Entonces se está representando un problema serio. La buena noticia es que ha dado la vuelta, pues. Va bajando. Muy poco. De los más bajos es ropa y salud. Salud es muy bajo. ¿Sí? Bueno, ni tan curioso cuando pasamos por una farmacia y están los consultorios ahí del ahorro llenos, ¿no? O del doctor Simi. El gasto en salud es muy, muy bajo, porque pues desgraciadamente los servicios públicos no son como en Dinamarca, como dicen, todavía, a lo mejor después, todavía, pero es complicado la salud en México. Si no tienen recursos, pues es difícil. Entonces, aquí les decía, los cereales han bajado mucho, eso es una buena noticia, ¿no? Aquí, por ejemplo, el precio internacional del trigo fue de los que más cayó. Importante, porque ustedes se recordarán del año pasado todavía, una marca de pan aquí muy, muy famosa en México aumentaba de precios cada 8 días, casi cada mes. Y siempre decíamos que el precio del trigo está aumentando y aumentando y aumentando. Gracias a Dios, bueno, esto debe de propiciar que ya no aumenten, y en ese traslado a lo mejor en algún momento disminuyan, que es lo que debería de pasar. Ahora, ¿qué explica esto? Pues entre otras cosas, que un choque de oferta global se destrabó. Hubo un acuerdo, no sé si lo escucharon, el acuerdo del Mar Negro, donde permitió a Rusia y a Ucrania volver a exportar. Entonces, se fijan, aquí lo que me gustaría hacer notar es que el problema está afuera, pues. Eso ha propiciado que se empiece a liberar un poquito las tensiones inflacionarias aquí en México. Un poquito, todavía no mucho. Aquí está, miren. Bueno, a mí me impresionó cuando vi la gráfica esta del FAO, cómo aceites vegetales ha caído pues considerablemente. No hay ninguno, productos lácteos también, carne. Lo único que ha aumentado es azúcar, ¿sí? Entonces creo que esto es una buena noticia. Si ese traslado, digamos, llega completamente acá al precio final, pues. De que va a llegar de insumos, va a llegar. Es que eso se traslade a los precios finales. Este es el índice de commodities del fondo. Aquí, bueno, una disculpa, la gráfica ahí no es muy clara. El portal del Fondo Monetario Internacional no permite hacer muchos ajustes, pero también se observa que los commodities han bajado. Ese es nada más el periodo del 2020 a 2023, lo que llevamos. Uno es el índice de commodities y otro de alimentos que mide el fondo, y los dos muestran también tendencia a la baja. Se fijan en el último periodo, en ese recuadrito que está abajo, se observa que la tendencia ahí sí parece ser que se está empezando a mover hacia abajo. Esa es otra buena señal, ¿sí? De igual manera, esa es de inflación. Esa es la inflación de los energéticos. La línea que está abajo es el precio de la mezcla en Estados Unidos, que también tuvo un pico, pero ha ido bajando. Entonces digamos que se están combinando factores para que observemos una reducción gradual de la inflación, pero gradual, que es lo que estamos viendo ahorita en el mercado.
Otro factor que es importante destacar es el papel del gobierno, ¿no? Como ustedes saben, Banco de México tiene el mandato constitucional del control de la inflación, ¿verdad? Con un intervalo, digamos, un régimen de inflación por objetivos que en algún momento fue muy criticado por mucha gente porque duró mucho tiempo fijo. Inclusive Stiglitz, que fue premio Nobel de Economía, decía, oye, pues, si tú tienes una meta explícita de inflación tan larga, o sea, por tanto tiempo a lo largo de los años, lo que va a pasar es que la gente la va a asimilar. Tú le vas a decir, la inflación este año va a ser 3%, pues desde ahorita le subo al 3%, de todas maneras ya sé qué se va a hacer, y puede propiciar brotes inflacionarios. Así que en el 2018, Banxico migró hacia un régimen de inflación con base a pronósticos. Ya cambió. O sea, ¿ahora qué ve? Expectativas en el mercado. Dice, oye, bueno, ¿cómo están viendo las expectativas? Sigo con mi objetivo puntual del 3%, pero ahora me fijo mucho en el pronóstico que hacen los demás. Eso es lo que Banxico le llama efectos de segundo orden, no sé si lo habían escuchado. Porque a veces Banxico habla muy técnico, dice, es que hay muchos efectos de segundo orden y por eso subí la tasa. Lo que quiere decir en cristiano, pues es que nosotros pensamos que la inflación va a estar muy alta. Y al pensar que está muy alta, ahora se parte mucho que las expectativas son autorrealizables y deciden mejor subir la tasa como para ponerle un poquito de freso. Ahora, en la Junta de Gobierno, el 29 de marzo, en la última, se presentó la minuta y me llamó la atención algunos puntos, ¿no? No sé si alguien ha leído las minutas de la Junta de Gobierno de Banxico. Si no las han leído, se las recomiendo que las lean. Iban a quitar la confidencialidad de los subgobernadores, porque si ustedes quieren seguir la pista de dónde va la política monetaria, hay que entender cómo piensa cada uno de los 5 subgobernadores que hay ahorita. Entonces, en teoría deberían decirnos quién dijo qué. Es una minuta, literalmente, de la reunión. Ahora todavía no lo incluyen. Entonces, por eso dicen, un miembro, la mayoría de los miembros, señalan que la disminución que vemos hoy en día en la inflación es resultado del componente no subyacente. O sea, no podemos, como quien dice, cantar victoria, pues, porque la subyacente sigue persistentemente alta. Y lo que les comentaba, desde septiembre, la inflación general ha descendido, pero más por el efecto que tiene la inflación no subyacente. Y se explica por lo de commodities, se explica por lo de alimentos, lo que les decía que ese choque global se está comenzando a disipar poco a poco. También les preocupa la subyacente, ¿no? Lo que les comentaba, ¿sí? Y este punto, lo que les decía, ahorita les preocupa mucho que la inflación en los servicios se ha incrementado. Resultado justamente, pues, de que ya estamos, todavía oficialmente no se termina la pandemia, pero pues ya en la práctica, pues ya no hay pandemia, ¿no? No sé si alguien escuchó hace 6 meses, más o menos 6 meses, hubo un anuncio de que había otro virus similar al COVID y que en África y que probablemente nos podía llevar a otro confinamiento. Todos los mercados se pusieron como locos. Ya después ahorita, no sé si lo matizaron o de veras ya no hay problema, pero la última noticia fue como que falsa alarma, no pasó nada. Pero alteró a los mercados un ratito, o sea, sí nos puso a pensar, porque cuando pasa algo así, que digamos, no es la primera vez que le pasa una pandemia así al mundo, y yo creo que el problema es que como son tan esporádicas, si bien no hay un patrón, se nos olvida, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos claro lo que hay que hacer en una pandemia. Nuestros hijos tal vez, pero ya los hijos de nuestros hijos, si no hay una pandemia, pues ya se les olvidó. Literalmente a nosotros se nos olvidó. Sí, lo hicieron también los otros, pero como que ya no. Acuérdense de esas expresiones de jóvenes, ¿no? Que uno decía, eso te pasó a ti, pero a mí no va a pasar igual. Y termina por pasar, ¿no? Son recurrentes al final del día. Difíciles de predecir, pero recurrentes. Bien, entonces esto es una encuesta de expectativas que hace Banxico de cómo se comporta el índice. Por ejemplo, ahí en 2017 al 2023 hablan de la aplicación de la encuesta. O sea, ¿cómo veíamos en 2017 la inflación en alimentos para el 23? Pero si se fijan, a partir ya de
casi finales de 2021, se observa una aceleración muy fuerte, ¿no? En ambos rubros, alimentos, bebidas y tabaco, es donde más, y mercancías no alimentarias, también comienza a disminuir, aunque ahí se ven picos al final del 2023. O sea, se está moderando la expectativa, pero es importante mencionar que este efecto es el que está preocupando más a los mercados ahorita. Ahora, este recuadrito nos muestra las expectativas de Banxico. Esto es lo que ven. Ese régimen de inflación por proyecciones, ellos hacen proyecciones, pero ven lo que el mercado piensa. Lo que tienen en la encuesta es la de diciembre y la de enero, que es la última que hay registro. Esta se presentó el 2 de mayo. Tenemos que la expectativa de cierre para el 2023, ellos toman mucho la mediana, porque como hay valores extremos, hay quien se va muy alto, quien se va muy bajo, la mediana es la más acertada. Se piensa que este año vamos a cerrar en 5.18 y para el 2024 en 4%. ¿Eso qué significa? Una reducción gradual, pero sin embargo todavía no en la meta. Eso es un efecto de segundo orden, justamente. Y el que tienen a su izquierda es la encuesta del mes, no, esa es la anterior, después perdón, abajo viene la del 2024. Ya vemos en la mediana 3.98, ¿sí? Que teníamos para el 2024 y ahorita otra vez 4. Se fijan que en enero se han deteriorado un poquito, ¿verdad? O sea, en diciembre en relación a enero, en diciembre era 5.10, en enero 5.18, 3.98, 4. Poquito, pero ese poquito a Banxico le preocupa, porque eso representa que no ha cedido en sí la inflación. Viene la subyacente, que la siguen poniendo alta, 5.20 y 4. Eso es lo, pues se puede decir, lo preocupante. Y después vienen cifras de crecimiento, que la verdad al Banco de México el crecimiento no es que no le interese, pero ahorita explícitamente lo han dicho. Ahorita el tema es la inflación. Para crecer necesitamos que la inflación esté controlada. Entonces están viendo crecimientos. Esta es una encuesta que se aplica a expertos del sector privado. Le estamos viendo un crecimiento para este año de 0.98 y el siguiente año de 1.85, pues contrastando justamente con lo que el gobierno señala, ¿no? Una reducción distinta. El tipo de cambio lo ven alto a comparación de ahorita, ¿no? O sea, un cierre considerable. Yo tampoco creo que llegue tan alto, pero habría que ver. Y una tasa de interés, pues que ya nos volamos de la expectativa, ¿verdad? De 10.50 y 8.25 para el 2024. Recuerden, esto es lo que piensan los analistas, que es lo que Banxico está monitoreando. Esta es la inflación, pues ahí vemos todavía persistencia a subir, ¿no? Esas son solamente expectativas. Esto es lo que a Banxico le preocupa. Dice, bueno, mientras eso no se modere, yo no puedo, pues, disminuir las tasas de interés, ¿sí? Este es para el cierre del 2024. Yo creo, a como se ven las expectativas, que prácticamente hasta el 2025 nos vamos a ir. Reescuché una entrevista para tener fresca algunas ideas para comentarles con ustedes con Jonathan Heath en el 2021. Y en las primeras proyecciones de Banxico decía que para esta fecha ya tenemos que estar en 3. O sea, nadie se imaginaba esos choques globales, sí, que nos ha propiciado esta situación. De hecho, ahora Banxico es muy explícito, no sé si lo han escuchado. Cuando habla de convergencia de la inflación siempre dice, si no hay otro choque de oferta global, porque ya no sabemos, y eso no lo anticipa nadie. La verdad es que yo no soy experto en geopolítica, pero ese tema de una guerra entre Rusia y Irak, yo creo que, pues, al menos yo no lo traía en el radar. No sé si alguno de ustedes había escuchado algo sobre eso. O sea, no entiendo bien si es que es un problema ahí más de carácter regional, pero eso es un choque global. O sea, otra vez, una situación incómoda en un punto incómodo en el tiempo nos pasó. ¿Qué espera Banxico, no? Banxico espera que se siga a descender a partir del primer trimestre el concepto de la inflación subyacente, que ya hasta ahorita va bien, ¿sí? Y sobre todo, que los efectos de los choques que se dieron por la pandemia y el conflicto bélico se vayan desvaneciendo gradualmente, o sea, esos choques globales. Aquí sí les quiero, perdón por ser tan repetitivo,
pues que ahora sí no depende de nosotros, pues, dependemos más de lo que suceda en el exterior. Todo parece indicar que vamos bien. Justamente lo que mencionabas de la tasa de interés, ¿no? O sea, la tasa de interés se está dando un incremento y ahorita pues ya estamos en 11.25, ¿no? Es una tasa de interés, pues yo creo que inusualmente de las más altas que tenemos. Estas son las expectativas de las tasas. O sea, ahí se ve, pues yo creo que más que claro, esos incrementos que hemos tenido, ¿no? O sea, después de esa reducción de tasas que tuvimos en 2020, no ha sido más que aumentos, aumentos, aumentos. Ahorita la verdad es que Banco de México, por lo que se lee en la minuta, por lo que han expresado, ellos se están previendo todavía aumentos en las tasas en este año, tal vez 1 o 2, ¿sí? Más o menos, si siguen con ese ritmo de 11.25, estaríamos hablando de los 11.75, tal vez 12% de tasa de interés al cierre del año, que ya es una tasa muy restrictiva, y dejarla ahí un tiempo, de menos unos 2 años. Y Estados Unidos no está tampoco claro, ¿sí? Esta es la que los analistas piensan. Ahí nada más te pusieron, me llamó la atención, no sé si se le fue a Banco de México, la línea del 10.50 era la inflación en enero, la tasa en enero, perdón. Y lo otro es cómo lo veían los analistas. O sea, ellos están viendo convergencias de tasas hasta finales del 2024, pero aún así en los 8, ¿sí? Aún así se ven en los 8, o sea, tasas, todavía un ambiente de tasas relativamente altas nos espera, pues. Sí. De hecho, me llamó la atención un comentario que leí en la Junta de Gobierno, porque se ha mencionado y se ha hablado mucho del desacoplamiento de las políticas, ¿no? Que Banxico no debe de hacer lo que hace la Fed. Y a lo que percibí por la mayoría de los juntos de gobierno, de los miembros de la Junta, es que no nos conviene como tal, pues, porque eso podría llegar a traer consecuencias más nocivas para nuestra economía. Aunque Banxico fue el primero, Banxico empezó primero con tasas altas que la Fed, fue el primerito. Banxico decidió incrementar 0.75 puntos base la tasa antes que la Fed. O sea, tan acoplados tampoco estamos. Digamos que en eso sí le hemos ganado, pues, que somos más rápidos para actuar, porque tienen más sensibilidad en el mercado. También tiene que ver que son 5 personas, la Junta de Gobierno es más chiquita y pueden manejar, pues, consistentemente mejor la información, ¿sí? ¿Qué conclusiones podemos tener? Bueno, primero, hablando de la tasa de interés, pues el fin del alcista de las tasas, alcista otra vez, parece ser que está cerca, ¿sí? Ahora, aquí me llama la atención este dato. Hay que destacar que se ha incrementado 700 puntos base la inflación desde el 2020. Es un mundo lo que se ha incrementado, ¿no? Obviamente las consecuencias en la economía, sobre todo para los créditos, pues son nocivas, ¿no? Ahora, a nivel global, pues esta disminución en la tendencia de los índices globales es una buena noticia, ¿no? Por lo tanto, podemos anticipar que sin choques externos, en el 2024 ya estaríamos viendo esta convergencia de la inflación, ¿sí? Esperemos que no se presente otro. De igual manera, hay que estar atentos a los efectos de segundo orden, a lo que les decía ahorita esa encuesta de Banxico, que la gente empiece a sentir que los precios van a bajar y que lo empiece a decir. ¿No se han fijado que hoy en día la gente hace mucho, los analistas hacen mucho énfasis en las expectativas, ¿no? Que no es nuevo, eso era desde Keynes, ¿no? Él hablaba de las expectativas adaptativas. Y es más o menos decir, si quieres que te vaya bien, piensa que te va a ir bien, pues. A lo mejor de mucho ánimo, pero si quieres que la inflación baje, pues piensa que va a bajar y vas a ver que va a bajar. Porque empezamos a actuar en consecuencia, pues. Entonces, en ese punto es en el que ahorita nos estamos. Entonces, espero en un futuro no hablar con ustedes y decirles, pues no se presentó porque hubo otro choque de oferta, pero que la economía realmente, igual se da otra vez algo complejo, ¿no? Ahora, lo que sí es importante, pues viene año electoral, ¿no? Y en México eso es muy particular, porque los patrones de gasto público se reajustan, ¿no? Sabemos que el gobierno empieza a gastar más,
Entonces hay que estar atentos a lo que es la hacienda pública. Eso es definitivo, o sea, de que vamos a ver un reajuste en el gasto, es normal, pues. En esas fechas es normal, todo el mundo lo hace, ¿no? Y no por eso quiere decir que esté bien, pues. Entonces, siempre lo han hecho. Y encuentran la forma para hacerlo, ¿no? Con todo y ahora la ley de responsabilidad hacendaria y 1000 cosas, siempre hay manera de hacer algo, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, espero haya sido de utilidad estas reflexiones y pues a la hora para cualquier comentario que necesiten.